¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por VIX. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos. Y en este canal, en VIX, donde estamos, bien lo sabes, por la libre expresión. Hoy, programa especial, imperdible, con dos autores, con dos pensadores de la realidad chilena desde sus respectivas áreas, con dos libros también que están lanzando en estos días. Estaremos hablando del estallido, el relanzamiento del libro de Hassan Akram, también de la casa, ¿no? Hassan vendrá a contarnos su visión sobre el estallido social y todo lo que ha estado ocurriendo. Y además, tengo otro libro con el cual comenzamos esta conversación en VIX que se llama Distancia Social. Ahí está. Y antes de presentarte a tu autor, que lo voy a esconder aquí, ya lo viste ya. Ahí está Daniel Matamala, el periodista Daniel Matamala. Lo saludamos entonces, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No alcanzé a hacer la sorpresa. Casi. Un gusto como siempre estar contigo conversando acá. Yo iba a decir que iba a leer un pedacito del libro, pero no lo voy a leer. A esta altura de la vida me tengo que sacar los lentes para leer. Otros se ponen lentes y yo me los tengo que sacar. Dice así. A partir de octubre de 2019, los 2 años que siguieron en Chile fueron una montaña rusa. Un movimiento de tierra importante incluso en este país acostumbrado a que se nos mueva el piso. Estallido social, pandemia, un acuerdo político histórico, la peor crisis económica y social en una generación, un gobierno ausente, decenas de miles de muertes por COVID, la rearticulación de un tejido social dormido y una ciudadanía que, comillas, contra todo votó con voz atronadora por un proceso constituyente que hoy está en marcha. Tu libro, Daniel, que recoge tus columnas también en estos 2 años, cómo tú has visto a Chile en esta evolución, en este torbellino, pero también con 2 reflexiones inicial y final que escribes para este libro, ¿no? Sí, yo creo que realmente cuando uno hace el recorrido, porque es una especie de diario de vida en buena parte del libro de lo que ha pasado en estos últimos 2 años, y es impresionante la cantidad de cosas que han estado ocurriendo al mismo tiempo. De hecho, primero teníamos la idea de hacer un libro como por áreas, ¿no? Vamos a hablar un capítulo sobre el COVID, otro capítulo sobre la crisis social, y cuando empezamos a ver nos dimos cuenta que las cosas estaban tan íntimamente entrelazadas que solo se podía contar cronológicamente como un diario de vida, porque ¿cómo vas a explicar el tema de los retiros de las AFP sin contar lo que estaba pasando con el COVID, sin contar con lo que estaba pasando con la peor crisis de empleo en 25 años en Chile, sin contar con lo que estaba ocurriendo en el estallido? O sea, es una crisis encima de otra crisis, encima de otra crisis que nos ha venido golpeando en estos últimos años y que hacen que el relato de lo que pasa realmente cuando uno se acuerda un poco dónde estaba yo hace un año. Estamos viendo un país totalmente distinto y hace 2 años más todavía. Han pasado como varias vidas en 2 años. Y te pasa, Daniel, me imagino en tu trabajo en CNN, a mí me pasó ayer en la radio Sach, cuando estábamos al aire, que teníamos una pauta y de repente es tan rápido todo el proceso que la pauta se va cambiando, ¿no? Ayer pasó lo de Boris, desde las 6 de la tarde en adelante sale el programa mío, pasó lo de Boris con su tweet que decía que estaba realmente contagiado, ¿no? de COVID y todo lo que eso significaba. Luego viene lo de Cañete, con noticias cruzadas, si fue 1 muerto, 2 muertos, si fue un enfrentamiento o no fue un enfrentamiento, etcétera, ¿no? Que hasta ahora que estamos conversando aún no está claro, ¿no? Como que hacer periodismo hoy también, se te cambia el panorama a cada rato, ¿no? Claro, hay una serie de, como te digo, de crisis que se van sucediendo muy vertiginosamente. A mí me recuerda esos días de cuando surge, por ejemplo, el caso Penta, que como cada hora había una revelación nueva de Penta, de SQM, salía una boleta, alguien reconocía algo. Ahora está pasando lo mismo, pero en un ámbito mucho más grande, siento yo, en términos sociales. Como que muchas estructuras que parecían inmóviles, que parecían muy establecidas durante 30 años en Chile, estructuras institucionales, formas de pensar, comportamiento electoral de las personas, hoy sencillamente ya no corren. Cuando vemos, por ejemplo, la incertidumbre que hay sobre la elección presidencial, bueno, es que todos los instrumentos que teníamos para medir el comportamiento electoral de las personas ya no corren. Sabíamos que, por ejemplo, básicamente había 2 grandes coaliciones y que los candidatos de las 2 grandes coaliciones llegaban a la segunda vuelta, así que había segunda vuelta. Así fue desde el año 90 hasta la elección pasada. Y ahora de pronto los candidatos de las grandes coaliciones están en el suelo y los que están liderando son grupos que vienen por fuera. No sabemos quiénes van a votar, no sabemos cuánto van a votar, no sabemos cómo van a pesar los distintos acontecimientos que están ocurriendo en esa votación. Entonces hay una incertidumbre que es muy grande en términos de lo que puede ocurrir. Sí, y además completamente inédito, ¿no? Lo hablábamos con nuestro Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, experto además en movimientos sociales, Gabriel, y nos decía, bueno, esto nunca había pasado en Chile de esta forma, ¿no? Todas las revueltas sociales o se aplacaban directamente a través de la milicia en su época o pertenecían a sectores puntuales, pero esto que vivimos el 2019, este estallido social tan crossover además y tan masivo,
nunca se había desarrollado. Mira, y todavía lo estamos metidos adentro, ¿no? Claro, porque tiene las características de los movimientos y los estallidos sociales de nuestra época, que básicamente son muy inorgánicos. Eso les da una amplitud gigantesca, porque el 25 de octubre de 2019 prácticamente cualquier chileno podía sentirse convocado a salir a la calle, más allá de su posición política, de si pertenecía a un partido o no, de si tenía algún liderazgo que lo llamara. El solo hecho de sentirse como un ciudadano que había sido abusado por cierta élite ya te permitía sentirte parte de ese grupo tan plural, tan diverso que se manifestó. ¿Cómo eso lo conviertes en un programa político, lo conviertes en políticas públicas efectivas, Exacto. lo conviertes en gobernabilidad? Es una tarea gigantesca. Han pasado 2 años y todavía no tenemos respuesta para eso. Sí. Te decíamos que hay escribes para este libro una introducción, no sé si voy a llamarlo así, ¿no? Que habla de ese verano en Cachagua, que es cuando, y lo narras acá, cuando Piñera ya tiene que armar su equipo, se va a Cachagua con su grupo más cercano, el Choclo de Delano, en fin, Tabarela también, hay unas fotos de ese momento que se hicieron públicas. Y tú hablas también del desacople que hay hoy día entre la política y la economía, ¿no? Como una de las tareas a solucionar. Claro. ¿En qué consiste ese acople y en qué consiste ese verano en Cachagua, ¿no? Sí. A mí me parece cuando uno quiere como tomar un poquito de distancia, ¿no? Para hablar más allá del espacio de la columna, que es más restringido, para hablar en un texto un poquito más largo de qué nos lleva al estallido. A mí me parece que lo que pasó en ese verano en que Sebastián Piñera era presidente electo es clave, porque ellos toman una lectura de lo que había pasado en la elección que gana Piñera, a mi juicio totalmente equivocada. Ellos pensaron que esta era la hora de una gran contrarreforma, en que lo poco que había logrado sacar adelante la presidenta Bachelet, ellos lo iban a revertir completamente, que esto era una batalla cultural muy influenciado por lo que pasó con el Partido Republicano en Estados Unidos, por el lógico del trumpismo, de que hay que ir a pelear una batalla cultural muy fuerte entre derecha e izquierda, y pensaron que eso era lo que había que hacer en Chile. Entonces tú ves, por ejemplo, a un presidente que se deja ver sin ningún problema en actividades recreativas en ese verano, presidente electo de la República, con alguien que estaba a punto de recibir su condena por uno de los casos de corrupción empresarial más grandes de la historia de Chile, el Choclo de Delano. Exacto. Y a nadie le parecía llamar la atención que el presidente no tuviera un mínimo resguardo en términos de qué señales públicas estaba dando. Entonces, la señal que se da de impunidad, en primer término, luego al poco tiempo lo condenan a las famosas clases de ética, el Choclo de Delano. La señal que se da en términos de esta situación en la cual el gran empresariado de alguna manera tomaba el poder. Aquí hay una lógica muy clara de decir, los problemas sociales de Chile se van a resolver junto al gran empresariado. Y, por ejemplo, dicen, bueno, hay un problema en la Araucanía, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos a Alfredo Moreno, presidente de los grandes empresarios, en ese momento el presidente de la CPC y presidente del grupo Penta. Exacto. Y él lo vamos a poner a resolver el tema de la Araucanía. Y esa misma mirada se da en otras áreas, en educación, en relaciones exteriores, con nombramientos que son francamente incomprensibles, pero que dan cuenta de una lectura tremendamente equivocada de hacia dónde iba el país. Y esa es una lectura que el presidente Piñera mantuvo hasta el 18 de octubre inalterable. Jamás se dio cuenta de cómo se estaba moviendo el piso bajo suyo. Sí. Un ejemplo muy claro, hasta el 18 de octubre, las 2 reformas estrellas del gobierno, los 2 pilares fundamentales de su desarrollo eran una reforma tributaria para bajarle los impuestos a los dueños de empresas y una reforma previsional que le daba más plata a las AFPs. Esas eran con la las colaboración reformas de la democracia cristiana, tenía los votos ya de la ADC, ¿no? Antes del estallido social. Bueno, claro, esa contrarreforma tributaria. Se había llegado ya a un acuerdo al menos preliminar en ese aspecto que luego evidentemente no fructicó, pero para allá iba la clase gobernante en el país, mientras evidentemente la ciudadanía iba para un lado muy distinto. Sí. Aquí en la página, creo que es la 32, acá tenemos anotado, ¿no? Hacen un parangón entre el León de Tarapacá, entre Alessandri, ¿no? Que le da el portazo histórico a los empresarios y nace ahí la CPC, como tú lo recuerdas, y Piñera metiendo a los empresarios en la moneda y, como tú dices, a nada menos que a Moreno, que venía de la CPC y lo pone en desarrollo social, claro, con todo eso lo que significa, ¿no? Claro, es un muy buen ejemplo que yo doy porque Arturo Alessandri es un presidente, bueno, de derecha, digamos, pero que tenía muy clara la conciencia de su rol como jefe de Estado, claro, y de la diferencia entre el Estado y los intereses legítimos de los privados. Entonces, está esta anécdota de cuando van los empresarios, digamos, a pedirle que estén ellos en las decisiones, que Alessandri les dice, no, ustedes tienen derecho a pedir, pero las decisiones las toma el gobierno. Y ahí ellos fundan la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, de la cual Alfredo Moreno era presidente. Pero cierra un ciclo de la vida. Claro, y cuando Moreno pasa de la CPC a el Ministerio de Desarrollo Social, lo primero que él hace es reunirse con los grandes empresarios y decirles, van a empezar a sonar sus teléfonos, porque les vamos a pedir que ustedes ayuden y vengan a colaborar. Y su gran proyecto como ministro de Desarrollo Social, en el tiempo en que alcanzó a estar, eran una especie de mesas de trabajo para lograr soluciones privadas a problemas públicos. Entonces, en los cuales se juntaban gente de la sociedad civil, que es un eufemismo para decir básicamente representantes del gran empresariado, para conversar con otros sectores de la sociedad y proponer desde el gran empresariado que
proyectos y qué propuestas públicas podían solucionar los problemas sociales de Chile. Evidentemente todas esas propuestas eran propuestas que ayudaban al rol del gran empresariado, por supuesto, en la sociedad. Y todo el simbolismo además que el ministro anterior de Desarrollo Social había sido un comunista. Claro. Entonces salió el comunista, que era Barraza, claro. y ponían entonces al expresidente de la CPC. Claro, y piensa, está el expresidente de la CPC. Libertad y Desarrollo se toma prácticamente todo el gabinete. En un gabinete dominado por Libertad y Desarrollo. El grupo de lobby, digo yo, aunque a ellos no les gusta, pero yo creo que es básicamente un grupo de lobby del gran empresariado. Y la Fundación para el Progreso. Exacto, esta fundación que tú le dedicas también. Claro, una fundación tremendamente radical, tremendamente extrema, que pone a su gente en dos puestos claves. Pone a el ministro de Educación, Gerardo Varela, tristemente célebre, que alcanzó a estar un par de meses en medio de una serie de desaguisados. Recuerda cuando mandó a las escuelas a hacer bingos para poder arreglar sus problemas de infraestructura. En la clase de educación sexual, que decía que sus hijos eran unos campeones, varios condones. Increíble. Gerardo Varela. Y bueno, Gerardo Varela se había hecho famoso escribiendo columnas en el Mercurio donde defendía el choclo del ano. Entre otras cosas, decía que era como Gulliver amarrado por los liliputenses. Sí. Y que todos los problemas del choclo del ano se debían a la envidia e incluso lo comparaba con Gabriela Mistral. Que Gabriela Mistral y el choclo del ano habían recibido el pago de Chile. Ese era el nivel del ministro de Educación. Y en relaciones exteriores nombra a Roberto Ampuero, un escritor conocido consular como escritor, como académico, con cero experiencia en política exterior. De hecho, él cuando lo nombran dice en una entrevista, bueno, yo conozco de política exterior por los libros, por la vida, alguien que no tenía ninguna experiencia diplomática, y que lo pone básicamente con un simbolismo, que como Ampuero era un ex comunista, él había vivido incluso en Cuba como exiliado y luego había tenido esta especie de iluminación y se había pasado a la derecha, él era alguien tremendamente duro contra el régimen de Maduro. Y uno de los puntos fundamentales para Piñera era que él se iba a convertir en un gran líder internacional, lo que no había logrado en su primer mandato y que era el punto que le faltaba para igualar a Michelle Bachelet, porque Bachelet fue presidenta, Piñera también. Bachelet fue 2 veces presidenta, Piñera también. Bachelet, líder internacional, le faltaba eso a Piñera. Claro, ¿cómo lo iba a lograr? Siendo el gran contrapeso de Maduro, el que iba a lograr sacar a Maduro desde el liderazgo latinoamericano. Y para eso pone como símbolo entonces a Ampuero. Y bueno, ya sabemos a dónde nos llevó eso, a Cúcuta y bueno. Y todo lo que ocurrió en Cúcuta y todo lo demás. Estamos hasta ahora en eso. Oye, y hay una seguidilla que también tú lo vas recordando acá a través de tus columnas, de desacierto, no sé si cómo llamarlo, ya es historia, ya no, pero de declaraciones, ¿no? Se sube el precio del transporte público, que significaba estos 30 pesos en el metro. Parte un día domingo esta alza. El lunes está el ministro Fontaine de Economía señalando lo siguiente, ¿no? Y uno se olvida estas cosas. Pero mira. De manera que ahí se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. 7 de octubre, el día siguiente de ese, el lunes fue esto, de Fontaine. Sí, y bueno, es una serie de declaraciones, no está el ministro de Hacienda diciendo que bajaron las flores. La quieres ver porque fue el día siguiente. La tenemos del también. Otro jefe del área económica, el ministro de Hacienda, señor Larraín. También destacar para los románticos que han caído las flores, el precio de las flores. Así es que los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,7%. Lunes y martes. Y el miércoles los técnicos dirían que era imposible bajar los 30 pesos y ahí siguió entonces lo que sabe hasta el... Sí, es bien interesante. Yo me acuerdo que esa noche entrevisté al ministro de Hacienda después de lo de las flores, ¿no? Porque él estaba en una serie de temas de la reforma y todo, le pregunto por esto. Y después me quedé hablando con él fuera de cámara porque él parecía no entender por qué había gente molesta con esa declaración. Y me decía, pero si es verdad, si de verdad bajó el precio de las flores. Yo sé, no le estoy discutiendo, los datos del IPC están claros, pero ¿a usted no le parece que esto es de una falta de sensibilidad cuando la gente está pasando momentos complicados? Y me daba la impresión de que no era capaz de comprender. De hecho decía, bueno, pero si el humor es tan importante en la vida, si no tenemos humor no llegamos a ninguna parte. Creo, y que es lo mismo que le pasa en la cuña al ministro de Economía, Fontaine. Porque claro, él decía, pero si es verdad que va a bajar el precio en horarios de madrugada. Y no era capaz de ponerse en los zapatos de alguien que está viendo en televisión, que se levanta a las 6 de la mañana o antes, porque tiene que hacer las cosas de la casa, porque tiene que preparar a los niños para que se vayan al colegio, para ir al paradero, para buscar la micro, que lo va a llevar temprano antes del alba a tomar el metro y del metro a hacer 2 combinaciones, porque sucede que vive en Puente Alto y que trabaja en Las Condes. Y que se va a pasar 2 horas arriba del transporte, que va a estar trabajando todo el día, que va a volver de noche, que no va a haber visto a sus hijos, que no va a haber visto a su familia. Para una persona que vive esa vida, evidentemente no es un tema por el cual se pueda ni festinar, como lo hace el ministro de Hacienda, ni tampoco decir, bueno, levántese más temprano y le ven mejor. O sea, ¿qué más temprano quieren que me levante? ¿Qué otro sacrificio quieren que haga? Y yo creo que hay un aspecto fundamental, esa falta de empatía
de comprensión, esa distancia social, y de ahí viene también un poco el título del libro, que hace que haya una élite que haya vivido pero totalmente desconectada de la vida común de los ciudadanos, y por eso ni siquiera es capaz de entender que lo que está diciendo, Claro, que a esas personas les parece totalmente lógico. El ministro de Economía dice, bueno, les estoy dando un consejo. No son capaces de entender que eso resulta ofensivo, francamente, para la persona que lo está viendo. Y creo que ese elemento, ese desprecio, ese desconocimiento, esa falta de empatía con la vida del ciudadano común, esa brecha gigantesca abierta entre estos dos Chiles, es, claro, parte fundamental de lo que ocurre con el estallido. Más allá de las cifras macroeconómicas, el presidente Piñera siempre decía, oye, pero no entiendo qué pasó si en septiembre tuvimos las mejores cifras de venta de carne, de venta de pasaje en septiembre de 2019. Hay estadísticas que no salen en esas cifras, hay cosas que son un poco más profundas. Tú dices una vez que citas esas reflexiones del presidente Piñera que ¿cómo íbamos a saber que esto venía? Si, claro, si sube el precio si se compra más carne, etcétera, y tú dices, bueno, confundieron a los ciudadanos. Claro, con confundieron clientes, ciudadanos con consumidores, confundieron consumo con felicidad. Consumo con felicidad, ¿no? Y ahí hay un error, te diría yo, sociológico súper profundo, que tiene que ver con puntos ciegos que ha tenido nuestra élite generalmente. Cuando yo digo que algo que muchos lo critican, digo, no todo está en las planillas de Excel. Por supuesto, las planillas de Excel son necesarias, evidentemente que sí. Pero no todo está ahí. Hay que entender también algo de sociología, hay que entender también otras maneras de comprender lo que ocurre en las sociedades. Y por eso, por ejemplo, los que mejor previeron lo que iba a pasar, lo que estaba pasando, son personas que no venían del campo de la economía ni tanto de los estudios cuantitativos. Son personas que venían más bien del mundo de la sociología y que se habían pasado años haciendo estudios cualitativos acerca de cuál era la percepción de las personas acerca de la vida. Y ese tipo de conocimiento, que es parte fundamental del saber, yo creo que la élite chilena lo ha dejado completamente de lado. Como diciendo, aquí hay una ciencia, supuestamente una ciencia exacta. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia humana, una ciencia social, y dejando de lado todo el resto del conocimiento que hubiera sido muy útil para entender lo que estaba pasando en Chile. Sí, ahora cuando tú hablas de élite, Daniel, no te estás refiriendo básicamente solamente a un sector político, ¿no? Porque la élite, y sobre todo desde los tiempos de la Concertación, cuando se elitizó la política con el binominal y la doctrina Benninger, se fue haciendo como un solo partido, el llamado Partido del Orden. Claro. Y recuerda que Ricardo Lagos él también decía, ¿no? Lo importante es crecer y lo demás es música. Claro. Como si las cifras fueran entonces lo más importante de todo. José Miguel Insulza, el mismo senador socialista, ¿no? Creo que fue el mismo 18 de octubre, que dice hay que reprimir con energía el tema de que hay gente saltándose los torniquetes. O sea, hay un nivel de incomprensión tremenda. Yo creo que uno de los puntos fundamentales tiene que ver con eso, con que finalmente en Chile se dejó de hacer política. Porque ¿qué hicieron los políticos fundamentalmente los gobiernos de la Concertación, pero en estos últimos 30 años? Básicamente delegaron la responsabilidad de diseñar políticas públicas a una capa de tecnócratas muy capacitados profesionalmente, con estudios en las mejores universidades extranjeras, con muy buen manejo de las cifras económicas, pero totalmente desconectados de lo que estaba ocurriendo con las personas y con diría yo, con una soberbia muchas veces, una falta de comprensión de sus propias limitaciones. Y el ejemplo más claro de eso es el Transantiago. El Transantiago es un diseño de laboratorio que, claro, está puesto en una planilla que parece perfecto, pero que está diseñado por gente que jamás había tomado el transporte público, que no entendía las lógicas de cómo se movía la gente, de cómo era la vida real de la gente, y por lo tanto fue un fracaso rotundo, pese a que técnicamente parecía muy bien armado y por gente tremendamente capacitada. Y yo creo que la política renunció a su rol en Chile, porque la política tiene un rol muy importante, que es que está en contacto con los ciudadanos, o debería estar en contacto con los ciudadanos, para entender cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus problemas, y convertir eso en políticas públicas efectivas. Ese me parece que es el rol de la política. Pero los políticos dejaron de hacerlo. Sencillamente dijeron, bueno, los tecnócratas dicen que las cosas hay que hacerlas así, y así se harán. Y además tecnócratas que tenían, en general, importantes conflictos de interés también, porque es una élite tecnocrática que no vive del aire, sino que en general tiene contactos muy estrechos con los grandes poderes económicos, sea porque trabajaron para ellos, sea porque van a volver a trabajar en ellos, o sea porque hay y en la corrupción de la política vimos que seguían trabajando, muchos para ellos. Y en muchos casos había cosas en paralelo. Un caso pero clarísimo de esto, que ahora resurgió con el tema de Dominga. Pablo Wagner, ejecutivo de Penta, es nombrado subsecretario de Minería por el presidente Piñera, y él, mientras trabaja como subsecretario de Minería, recibe todos los meses puntualmente un sueldo de Penta. O sea, es un funcionario público, supuestamente al servicio de todos nosotros, que recibe un pago, recibe una mensualidad de Penta. Lo más increíble es que en Chile eso no es soborno. No soborno. No fue condenado por soborno. Ahí está Pablo Wagner, ¿no? Y también
cuánto hemos conversado, ¿no? de este arreglo finalmente a propósito de la élite, cuando se deja a Barraza en el Servicio de Impuestos Internos, cuando llega Abbott, ¿no? Y desmantela las causas, cuando tiene que renunciar, Gajardo y Norambuena, en fin, y queda todo en nada, ¿no? Claro, un acuerdo transversal que también es un antecedente fundamental del estallido. Uno piensa que muchas cosas se pudieran haber hecho distinto en Chile, ¿no? Pero una cosa fundamental es que cuando surge esto, digamos, cuando es evidente que hay una corrupción generalizada, se optó sencillamente por ponerle una tapa encima a esta olla a presión, dejarla bien cerrada y que se fuera acumulando el vapor y no darle ninguna salida. Que todos estos casos de corrupción política y de financiamiento ilegal de políticos, no solo de la política, de políticos, porque los políticos se beneficiaban directamente de ellos, hayan terminado en nada, no hayan terminado con ningún caso de cárcel. Tal vez el de Jaime Orpiz todavía pendiente, puede ser uno. Pero todos los casos de corrupción generalizada hayan terminado en nada por un evidente acuerdo transversal, un grosero acuerdo transversal entre los sectores políticos. Claro, evidentemente eso va a dañar muchísimo la confianza de la ciudadanía. ¿Por qué la ciudadanía le va a creer a una clase política en que se ponen de acuerdo entre todos y de una manera grosera, de una manera evidente, para tapar esto? Daniel, me gustaría saber si tú ves este estallido social, ¿no? Como un hecho puntual que desencadenó una nueva constitución, o al menos la posibilidad de elaborarla, o lo ves como un proceso en el cual todavía somos parte. Porque si es así, me gustaría saber hacia dónde crees tú que va y qué significa esta elección presidencial también dentro de esto. Has escrito también sobre distintos programas gubernamentales, entre ellos el de Katz, ¿no? Y lo que significa una potencial llegada de Katz al poder. ¿Te parece que hagamos una pausa? Hagamos una pausa. Seguimos hablando con Daniel Matamala y su libro Distancia Social, que también el nombre lo dice todo. Y esta foto que está ahí también tiene una historia, ¿no? Que la cuenta en el libro. Hacemos una pausa, seguimos hablando desde el escenario del poder. No te vayas de la sintonía. Muy bien, hablando con Daniel Matamala y su libro Distancia Social, con esta portada que hablamos fuera de pantalla, Daniel, la genialidad, ¿no? No solamente porque Distancia Social es el concepto de la pandemia, sino porque también el doble sentido que tiene la connotación de la distancia social, pero además esta foto, ¿no? que muestra los desgarrados, tú dices en el libro, que estamos también como sociedad. Claro, esta foto apareció en los muros de Santiago a fines del 2020, después del plebiscito. Claro, ve las 3 comunas que votaron por el rechazo versus todas las otras. Yo vi esa foto, me pareció muy linda, pero se me perdió entre medio de cosas que uno ve en las redes sociales. Ya. Y cuando la quise recuperar, llegué a la persona que había sacado la foto y la foto no estaba. Y esta persona va al mismo lugar donde había sacado la foto original, estamos hablando de agosto de 2021 ya, y todavía estaba, pero estaba como se ve de esta forma, así como está en el libro. Desgarrada, rota, ajada por el paso del tiempo, pero todavía aferrada al muro. Y me pareció tan lindo eso en términos del simbolismo de lo que ha pasado en Chile, ¿no? Estamos todos un poco ajados, desgarrados por años que han sido durísimos, por la pandemia, en fin. No solo un punto Santiago neurálgico, sino que es un concepto también de sociedad completa. Que un poco yo creo que representa a toda la sociedad chilena. Pero lo bonito es que todavía está ahí, todavía está pegada al muro. Yo creo que todavía hay esperanza. Y creo que eso ha sido un aspecto muy fundamental de todo este proceso. Con lo duro que han sido estos años, ha sido también un proceso esperanzador, en que la gente, por ejemplo, tiene la confianza de decir, vamos a tratar de escribir una nueva constitución, vamos a hacer ese proceso, pese a todas las dificultades, a todas las campañas en contra. En que cuando viene la pandemia, y viene además la falta de ayuda del gobierno, que en un primer momento reacciona de una manera muy indolente, hay un tejido social que se reorganiza. Aparecen las ollas comunes, aparecen clubes deportivos, juntas de vecinos, instituciones de barrio, se hacen cargo de cuidarse a sí mismos, de cuidarse unos a otros, de ser solidarios. Y eso todavía está ahí. Yo creo que esa esperanza que está en el fondo como de todo este proceso tan difícil sigue estando ahí, y creo que esa foto y esa portada también refleja un poco eso. Oye, hay una frase que tú citas de Mañalich, ¿no? Que es más que simbólica, cuando dice se nos cayó la realidad como un castillo de naipes, a propósito de la pandemia, pero también a propósito del contenido social que espera el gobierno, ¿no? Desde pasar de un oasis al estallido social, también se les cayó a ellos una realidad como un castillo de naipes. Cuando la primera dama dice esto parece un ataque alienígena, es porque no entendían de dónde venía todo esto, ¿no? Eso es bien impresionante, porque claro, esa declaración del oasis no es que lo había hecho una vez el presidente Piñera, él la tenía como una de esas cuñas que repite permanentemente, lo dijo muchas veces. De hecho, aparece en una entrevista que se publica en Gran Bretaña, que se publica el 18 en la mañana.
Y él aparece diciendo Chile es el oasis de América Latina. Exacto. Y claro, cuando uno se ha creado esa autopercepción de lo que está haciendo, pasa lo que ocurría luego en el audio de Cecilia Morel, que sencillamente no entiende dónde viene esto. Son alienígenas, son como una especie totalmente fuera de lo que uno entiende. Y ahí viene esa primera reacción también de la moneda frente al estallido, que es una reacción tremendamente paranoica, en que comienzan a darle gas o credibilidad a historias totalmente fantasiosas sobre infiltrados, sobre venezolanos, sobre cubanos, después el K-pop, en fin, todo eso que parece realmente un chiste, pero que de verdad había gente, claro, convencida de que esto no era posible, que la única explicación posible para esto era un ataque alienígena o algo así de raro, así de extraño. Y por eso el gobierno reacciona tan mal, por eso el presidente, que todavía yo creo que tenía cierto margen, el 19-20 de octubre podría todavía haber hecho algo, pero luego le declara la guerra a las personas que estaban. Entonces, ahí uno dice, realmente ha perdido total contacto con la realidad. Y de ahí no se pudo recuperar más. El gobierno, como expresión de un proyecto político, el gobierno de Piñera se acabó en octubre del 2019. Bueno, no sé, poco más de 2 semanas tenemos elecciones presidenciales con todo lo que está ocurriendo, además pandemia, a propósito, ¿no? Como la pandemia también va como telón de fondo, e incluso de telón de adelante también, ¿no? De estas elecciones. Que, te preguntaba antes de irnos al corte, ¿en qué proceso estamos? ¿En qué tipo, dónde estamos dentro del proceso de estallido social? Si es que así lo ves, no sé. Sí, es bien interesante porque también una de las cosas que muestra el libro es que el estallido, claro, es evidentemente el hito más fuerte, pero es un hito que ya lleva al menos una década en proceso. Hay estudios académicos bien importantes que dan cuenta de cómo la conflictividad social en Chile iba aumentando muy fuertemente, con cientos de manifestaciones, conflictos laborales, conflictos medioambientales, especialmente por el derecho al agua, que ya eran muy fuertes en los años previos al estallido. Y sin embargo, el gobierno estaba tramitando un código de agua que entregaba a perpetuidad los derechos de agua a privados. Eso tiene un primer hito grande, importante, el 2011. Con la revuelta estudiantil. Ahí hay un primer momento en el cual se podrían haber acometido reformas de fondo, porque ahí ya hay un primer signo claro de que la sociedad está descontenta. No se hace eso. Viene la elección de la presidenta Bachelet, que también intenta acometer muchas reformas que hoy día muchas personas en la derecha dicen, bueno, debimos haber hecho esas reformas que proponía la presidenta Bachelet, una nueva constitución, cosas que suenan bastante moderadas, ¿no? Pero sin embargo fue totalmente boicoteada en ese... Faltó el gato pardo, le faltó leer, claro, ¿no? Ir cambiando cosas para que las cosas no cambien. Claro. Y después viene el estallido con todo lo que significa, pero no es que la conflictividad social se haya expresado en un solo momento, es una conflictividad social que venía hace mucho tiempo expresándose y va a seguir expresándose por mucho tiempo más. Yo creo que, y el libro profundiza en algo de ello, hay elementos mucho más de fondo que van más allá de una marcha, van más allá incluso de una elección presidencial, van más allá de quien gane las elecciones, porque sea quien sea que gane, sea quien sea que gobierne desde marzo de 2022, sea Boric, sea Kast, sea Proboste, sea Sichel, el panorama que viene es tremendamente complejo porque hay temas de fondo que la sociedad chilena no ha resuelto, que no ha sido capaz de resolver y que no se ve fácil que se resuelvan tampoco. De aquí... Cuando lo explican en ¿y ahora qué? ¿No? Así se llama tu último capítulo del libro. Y es interesante cómo tú recuerdas, a propósito de lo que estás hablando, cómo ya en el siglo XX al menos 2 libros hablaban de cómo nuestra matriz productiva no está resuelta, cómo la economía, nuestra manera de desarrollo ha sido trunca desde que pudimos haber sido realmente un país más industrializado y no solamente extractivista, ¿no? Claro, bueno, está el libro muy famoso de Aníbal Pinto, que es del año 59, Chile, un caso de desarrollo frustrado, que su tesis principal es que hay un desacople entre una política en Chile muy efervescente, donde hay sectores populares que se están incorporando con derecho a voz y a voto, estaba entrando el voto femenino, con la cédula única también el voto rural comenzaba a aparecer, los sectores obreros se organizaban en sindicatos, o sea, había una efervescencia política de mucha gente que buscaba mayor participación. Pero la economía estaba anclada en estructuras muy anquilosadas que no permitían que esa efervescencia política tuviera una expresión también desde el punto de vista económico en la sociedad. Y lo que dice Pinto, muy proféticamente en el año 59, es que ese desacople entre economía y sociedad se va a resolver de alguna manera. O la economía se pone, digamos, al nivel de lo que estaba pasando en política, o va a venir una ola para desdemocratizar. Y es lo que ocurre 14 años después, con el golpe, en que finalmente no se logra generar este balance entre economía y política y todo termina con la destrucción de la política. Exacto. Que significa la destrucción Ahora, de la democracia. tú explicas también acá, de qué modelos, déjame sacarle papel acá, que esto está bueno, de qué estamos hablando, ¿no? En la página 54, y recuerdas una entrevista que le hacen a Sebastián Piñera cuando él le dicen, bueno, pero ¿y qué pasa con el modelo? Usted quiere el modelo venezolano, dice, ¿no? Esta defensa del modelo así de manera tan ortodoxa, que en el fondo es la defensa de un grupo de privilegiados también, ¿no? De su statu quo. Claro, y que es llevar toda la caricatura, o es esto o es Venezuela. Como si esos fueran los únicos 2 modelos que existen en el mundo. O dejamos las cosas tal como están, o si no, quieren Venezuela.
elijan, ¿cuál de las dos? Que es un discurso que funcionó políticamente, con Chilezuela del año 2017. O sea, la primera vuelta la ganó, la Piñera sacó ¿cuánto? ¿Más de 30%? ¿Un poco más? 36% en la primera vuelta, y luego la gana con este discurso de Chilezuela muy fuerte. Y ahora se está volviendo a ver. Si tú ves el tipo de cosas que están circulando, de fake news que están circulando en grupos de WhatsApp, de Facebook, está muy fuerte el tema de asimilar a Maduro con Boric. Entre grupos de venezolanos residentes en Chile, por ejemplo, está circulando, pero muy profusamente, un supuesto tuit de Maduro diciéndole a Boric que tiene su apoyo y que además tiene que cumplir con cada uno de sus proyectos para llevar adelante la República Bolivariana de Chile. Y eso se masifica, se difunde de una manera tremenda porque es políticamente efectivo. Entonces, hay una élite que, claro, hasta cierto punto usa esto de manera política, pero también de alguna manera creo que tiene una cierta ignorancia que lo hace creer que efectivamente es así. Como que los dos modelos son, o este modelo muy anquilosado en lo que decía la Universidad de Chicago en los años 50 y 60, que es algo que además ya no dice la Universidad de Chicago, que hoy día muchísimo más plural, claro. O el desastre que hay en Venezuela. Y cuando uno dice, a ver, pero lo que se propone en términos de reformas, de lo que estamos conversando es ser más parecidos, ojalá, a los países a los que nos gustaría parecernos en la OCDE, ir avanzando hacia allá, tener sistemas públicos de pensiones, de salud, de educación, tener un sistema tributario que sea un poquito más progresivo, o sea, que lo paguen un poco menos los pobres y que paguen un poco más los que son más acaudalados. Reformas que son absolutamente, no solo del consenso de los países democráticos desarrollados en el mundo, sino que reformas que nos viene pidiendo informes de la OCDE, informes del Banco Mundial, informes del FMI, que son precisamente las cabezas de la revolución mundial. ¿Cuál es la clave, crees tú, de la paz, ¿no? Del reencuentro de la paz? ¿Y cuál es la clave para terminar con la violencia en todo sentido, ¿no? Que volvamos a reencantarnos y que seamos realmente un oasis, ¿no? De verdad. Porque igual el oasis tiene connotación que el oasis no todos están debajo de la palmera, ¿no? Sí, la mayoría está en el desierto. Sí, yo creo que lo fundamental es generar una sociedad en la cual todos sintamos que hay ciertas reglas del juego que son para todos y ciertas finalidades que son comunes. O sea, que todos de alguna manera, con por supuesto toda la diversidad y toda la pluralidad que existe en una sociedad, todos tenemos ciertas metas como sociedad que nos gustaría que fueran así, y además todos nos sometemos más o menos a las mismas reglas. Por ejemplo, que haya la sensación de que la justicia efectivamente opera para todos. Que si una persona poderosa, si una persona con plata comete un delito, va a ir a la cárcel. Ese es un símbolo que me parece que es fundamental. Esa es la incubadora de la rabia, ¿no? Totalmente, pero es lógico que sea así, si es realmente indignante. Que haya la impresión de que efectivamente la meritocracia no es solo un cuento, sino que es algo que efectivamente se ve, y que efectivamente ocurre en la realidad. Cuando, para volver a la primera parte del libro, cuando el presidente Piñera forma su gobierno, dice, este es el gobierno de los mejores. Y tú ves que en el gobierno de los mejores, de 24 ministros, 18 salieron de un puñado de colegios privados de élite del sector oriente de Santiago. Del rechazo, digamos, el rechazo. Tú dices, ¿de qué mejores me están hablando si colegios que representan el 0,5% de Chile Daniel, pero y la cantidad de familiares además entre ellos, que tú haces mención a un estudio de un sociólogo que habla que muchos de entre ellos también eran familiares. Y además ninguno, de todo ese primer gabinete, ninguno viene de escuelas públicas. Ni uno solo. Dos de colegios subvencionados, ninguno de escuelas públicas. Claro, no recuerdo si eran 7 u 8 de los miembros de ese gobierno, del gabinete, incluido el propio presidente, que eran todos familiares de un Larraín, que había llegado a Chile hace varios siglos. Digamos, todos estaban emparentados, eran primos en segundo, tercer, cuarto, quinto grado, pero de una sola rama familiar, casi un tercio de los ministros del gobierno de la República de Chile, un país diverso, plural, lleno de talento en regiones, en distintos lugares, pero es un talento que sencillamente no tiene ninguna cabida porque no tiene los contactos correctos, no tiene los apellidos correctos, no fue al colegio correcto, y por lo tanto ahí la meritocracia tiene un tope que me parece que es una barrera que hay que derribar si queremos que realmente el sistema se legitime. Termina reflexionando, Daniel, sobre los peligros del populismo, ¿no? Y también hace una columna sobre el programa de Kast que tú encuentras, entre comillas, escalofriante. ¿Qué significa hoy el populismo y qué significa también esta alza? Entonces, después de esos millones de personas que vimos bailando, marchando, ¿no? Pidiendo, exigiendo, que Kast tenga, si le creemos las encuestas, ¿no? Este nivel de, al menos de alza en preferencias para ser presidente. Sí, yo separaría las dos cosas. Yo al populismo no le doy necesariamente una connotación negativa. En Chile el populismo muchas veces se suele ocupar como sinónimo de demagogia, lo que me parece que no es correcto. El populismo básicamente es un sentimiento de contraposición entre una ciudadanía y una élite, en que la mayor parte de la gente se siente parte de una ciudadanía a la que da
o atribuye ciertas supuestas virtudes versus una élite a la que atribuye ciertos supuestos defectos. Ahora, el populismo es parte de nuestra época. El punto es cómo lo usas y de qué manera lo utilizas y cuáles son las expresiones de ese populismo, que son muy distintas. En general, la derecha suele ocuparlo como una especie de populismo cultural que ataca a las élites culturales. Habla de los artistas, muchas veces los medios de comunicación, como instancias de privilegio y de perversión de los valores tradicionales. Sí. El populismo de izquierda habla más bien contra la élite económica y por lo tanto habla de una élite económica corrupta, abusiva, que controla el poder. Entonces, tipos de populismo hay muchos, hay algunos que tienen ciertos elementos que pueden ser incluso positivos y hay algunos que claramente son destructivos. Sobre el programa de José Antonio Kast, a mí me llama mucho la atención esta noción de libertad, porque claro, lo que hago en esa columna es diseccionar, a ver, ya que habla tanto de libertad y el programa habla de la libertad como el valor fundamental, veamos qué dice efectivamente su programa sobre las libertades. Y lo que dice en muchísimos aspectos creo que son retrocesos muy importantes sobre ciertas conquistas que han logrado los chilenos, derechos cívicos, derechos ciudadanos. Por ejemplo, que si una mujer es violada, si una mujer tiene un embarazo que es inviable, si una mujer corre riesgo de su vida por su embarazo, tiene el derecho a terminar ese embarazo. Y eso que a mí me parece que es un mínimo civilizatorio, que existe en cualquier país democrático de derecha, de izquierda del planeta, que se quiera borrar esa libertad mínima, básica de la mujer, en casos extremos de poder optar por algo que resguarde su salud física y mental frente a hechos tan horribles como ser víctima de una violación o como tener en peligro su propia vida. Retroceder en eso me parece que es un retroceso en las libertades individuales espantoso. Sí. Bueno, sabemos que José Antonio Kast es un seguidor de Jaime Guzmán y la frase de Jaime Guzmán sobre el aborto es que, bueno, la mujer tiene que soportar el embarazo, digamos, aun si eso le costara la vida. Que es una frase, me parece tremenda. A mí lo que me pareció escalofriante también de su programa, este deseo, ¿no?, de que un presidente de la República X tenga la potestad para tener a una persona encerrada en lugares que no son de encierro, ¿no? O sea, de mandar a encerrar a cualquiera, y eso es la CNI. Totalmente. Y es totalmente, me parece a mí, incompatible con las libertades básicas y los derechos básicos de cualquier ciudadano en un régimen democrático. Hoy día lo que existe es que ese tipo de atribuciones totalmente extremas solamente existen en un estado de guerra, exterior o interior, y con acuerdo del Congreso. Lo que se plantea en el programa de José Antonio Kast, es lo que dice el programa, es que en caso de un estado de emergencia, que lo declara el presidente por sí ante sí, sin pasar por el Congreso, el presidente tiene esas facultades. Por ejemplo, la facultad de arrestar a cualquier persona y dejarla arrestada en un lugar que no sea una cárcel. Estado de emergencia es lo que tuvimos por la pandemia. Exacto. Estado de emergencia es lo que tenemos hoy en la Araucanía. O sea, lo que se está proponiendo ahí es que en casos como esos, que son casos que ocurren, que hemos estado bajo estado de emergencia, está bajo estado de emergencia hoy día en la Araucanía, el presidente de la República, no un fiscal, no, el presidente, por sí y ante sí puede decir, vayan a arrestar a esa persona y llévenla al lugar que yo determine. Es escalofriante. Eso me parece que es totalmente ajeno a las libertades básicas y al concepto básico de democracia, porque incluso yo le pregunto a una persona que sea partidario de José Antonio Kast, imaginen que el presidente fuera de otro signo político. ¿Les gustaría que un presidente de izquierda tuviera la facultad para decir a ese señor vayan a arrestarlo y llévenlo a un lugar desconocido, un lugar secreto por una cantidad de días que yo determine? O sea, es una facultad que yo no quiero que tenga nadie en Chile, sea de izquierda, sea de derecha, sea Kast, sea Boric. Yo no quiero que nadie en Chile tenga una facultad tan tremenda como esa, porque me parece que es básico para las libertades civiles que si una persona es arrestada, sea porque un fiscal está dando la orden, que esa detención se vea ante un juez de garantía y que cualquier ciudadano tenga el derecho básico a poder hacer eso. ¿Qué esperanza tienes puesta entonces en nuestra convención constituyente, ¿no?, convencional, en la elaboración que se está haciendo de esa constitución? Y, por supuesto, en estas elecciones presidenciales. Bueno, de las elecciones me parece muy importante que la gente se informe, que participe, ojalá tengamos altos niveles de participación. En el plebiscito para la convención pasó algo muy bonito y muy importante, me parece, que en comunas populares especialmente del Gran Santiago, jóvenes que jamás habían participado en las elecciones fueron a votar por primera vez. Y ojalá que estas elecciones presidenciales sirvan también para que esos jóvenes vuelvan a encantarse y sigan siendo parte de este proceso democrático, que no se resten, que no haya sido solamente una vez y que luego ya definitivamente vuelvan a no confiar, a no creer en que puede haber un cambio que sea posible. Ojalá que haya una alta participación, ojalá que esa participación sea más igualitaria, que no tengamos esta diferencia tan gigantesca de que en Las Condes o en Vitacura votan grandes porcentajes y que en cambio en La Pintana
o en Renca o en el Bosque sean menores, porque eso afecta a la democracia. Finalmente termina valiendo más Sí. el voto o la definición de un cierto sector socioeconómico por sobre otro. Y sobre la convención, bueno, ha habido problemas, evidentemente. Yo creo que han trabajado muchísimo, creo que ha habido también dificultades y que ha habido algunos errores. Hay un sector de la convención, afortunadamente cada vez más minoritario, que está derechamente por bloquear, por sabotear de la manera que sea el trabajo, pero me parece que incluso ese sector se ha ido, de hecho se formó ahora un nuevo colectivo. Se están dejando aislados. Claro, de personas que están en la derecha, pero que quieren defender sus ideas de derecha legítimamente en el diálogo democrático, y eso me parece que está súper bien. Ojalá que ese diálogo pueda darse, que sea fructífero, y que tengamos una constitución que tiene que ser aprobada en un plebiscito y que la gente la sienta como representativa. Oye, por último, supongamos que somos historiadores, no somos periodistas, somos historiadores. ¿Cómo te gustaría en 20 años más que se recordara este estallido social, ¿no? O si tuvieras que hacer esa crónica al menos, ¿no? Ojalá, dices tú. ¿Qué nació el 18 de octubre? Estamos pensando que estás sentado enfrente a tu computador ultra moderno, ¿no?, de esa época, Daniel, y estás escribiendo para un medio X, ¿no? Y estás escribiendo entonces sobre el estallido que cumple 40 años o 30 años, ¿no? ¿Cómo te gustaría escribir esa? Bueno, obviamente no lo sabemos, ¿no? Porque estamos en medio de un proceso muy vertiginoso en el cual no tenemos idea para dónde nos vayamos. ¿Cómo me gustaría? Como el inicio de una sociedad digna de tal nombre, en el cual todos se sientan parte de un proyecto con mínimos comunes, de una casa en común, de un espacio que todos habitamos porque todos lo hemos construido y por lo tanto todos nos hacemos responsables de él. Que ojalá digamos, sí, hay estos defectos, pero estos defectos son responsabilidad de todos, porque entre todos hemos armado esta sociedad y entre todos somos responsables también de arreglar, de superar esos defectos. Eso es lo que no tenemos hoy día, porque hoy día sentimos que se nos ha impuesto un determinado orden. Por lo tanto, tampoco somos responsables de ese orden y de la solución de los problemas que en ese orden suceden. Sí. Si logramos esa conciencia cívica, que no solamente tiene que ver con una nueva constitución es un primer paso que es simbólico, que es importante, pero que por sí solo obviamente no resuelve los problemas. Si a partir de ahí seguimos dando pasos que nos permitan tener una sociedad más cohesionada, una sociedad donde todos sintamos que tenemos oportunidades, donde hay ciertos mínimos de justicia social que son válidos para todos, bueno, entonces va a haber sido un buen recuerdo. Pero evidentemente es un proceso abierto y yo no tengo idea dónde nos va a llevar. Muy bien, Distancia Social de Daniel Matamala. Ya está para la venta, ¿no? El libro. Sí. Para todas las reflexiones, todas las columnas que también ha escrito Daniel en el diario La Tercera, desde el estallido social en adelante, muchos puntos de reflexión, pero que tienen, bueno, obviamente tu pensamiento, tu hilo conductor de todo lo que ha ido ocurriendo y también una reflexión final de hacia dónde va el país o hacia dónde podría ir Chile, ¿no? Después de todo esto. Sí. Gracias, Daniel, por haber venido. Muchas gracias, Fred, muy bien. como siempre. Igualmente. Gracias.